Hola, buenas noches, mis amigos, hermanos de su canal La Sal de la Tierra. Con este mismo nombre ustedes me pueden encontrar en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, porque me he dado a la tarea de ponerle a todas las cuentas el mismo nombre, La Sal de la Tierra. Sé que de repente no es tan llamativo ese nombre y por qué le puse La Sal de la Tierra a este su canal, que no es mío, es de ustedes. El nombre tiene una historia. Estaba pensando en cierta ocasión que me dice un compañero que le estaba hablando de la palabra del Señor y me dice, usted que sabe tanto cómo discernir la palabra un poco más que nosotros, ¿por qué no abre un canal, ya sea en YouTube o en TikTok? Yo poco o nada sabía de eso. De eso el canal tiene ya muchos años, de hecho desde el 2011, del 2012 creo que lo tengo hecho, pero sin embargo solo lo hice como prueba para subir unos videos personales. Y hace como unos 5 o 6 meses me dice mi compañero, ¿puede usted hacer esto y llevar más allá su conocimiento? Así es que el conocimiento de uno puede ser necedad para otro, o la sabiduría del mundo puede ser necedad o tontería para Dios. Pero vamos a discernir cada uno de estos momentos y llevarlo. Le di la razón y digo, hay razón, empecé con mi esposa y yo y este compañero, tres. Pero de ahí me dice él, para hacer en vivos en YouTube, usted necesita al menos 50 seguidores. Y esos 50 seguidores lo va a hacer de TikTok. Usted va subiendo videos en TikTok de 15 o 30 segundos o hasta 10 minutos. Y esto le van a llevar a su página de YouTube. Porque el contenido de TikTok es un poco más ligero que el contenido de YouTube. He encontrado videos de YouTube de 3 y hasta 4 horas y cosas que me han interesado y los he visto de acuerdo a lo que a mí me gusta ver, lo que es la parte de la iglesia, la parte de la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Me llamó la atención, en primer lugar, de dónde aparece la Biblia, quién la escribió. Si ustedes se acuerdan o han escuchado hablar de nuestros amigos los mormones es una secta que apareció hace como unos 2 siglos en los Estados Unidos con su profeta, digo su profeta, no el profeta, su profeta, anunciando que había recibido unas tablas en oro y luego un ángel se las dio, les dijo que las copiara y luego se las llevó. Cosa diferente que pasa con nuestra Sagrada Biblia. La Biblia tiene 73 libros compilados por la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir compilados? Escogidos, analizados, junto con el autor sagrado y el Espíritu Santo que fue guiando a la Iglesia para poder evaluar qué libros eran buenos, pero solamente buenos, y qué libros eran santos para llevarlo a este canon que tenemos hoy como la doctrina escrita, que es un dogma de la Iglesia Católica, uno de los 44 dogmas de la Iglesia, la Santa Biblia. Eso nos trae a nosotros dos grandes hallazgos, los que queremos creer en Dios y los que no quieren creer en Dios. En primer lugar, los que queremos creer en Dios tenemos que buscar y saber quién es ese Dios, dónde aparece, cuál es su propósito, por qué estamos aquí, de dónde nacimos, qué es la tierra, por qué la tierra es redonda, por qué no es plana, como dicen algunos, por qué los mares, por qué esas profundidades, por qué, y muchas preguntas. Cada por qué es una pregunta y a cada por qué hay que darle una respuesta sensata y breve. Como dicen en los exámenes que nos ponen en la universidad, responda brevemente u otra, responda verdadero o falso y explique por qué. ¿Es falsa por esto o es verdadero por lo otro? Por ejemplo, responda a esta pregunta. Si los hombres descienden del mono, ¿de dónde descienden los monos? ¿Verdadero o falso? Entonces, si ponemos que es verdadero que nosotros descendemos de los monos, entonces verdadero. ¿Por qué? No habría el que puso verdadero, ¿por qué?
Y ahí falta la siguiente pregunta. ¿Y de dónde descienden los monos? Entonces la respuesta es así. Si usted desciende del mono, entonces los monos descienden de los árboles. Porque cuando nosotros consideramos que si nosotros descendemos del mono, los monos siguen siendo monos. Ahí están. Si hubiesen evolucionado tanto a llegar a pensar como lo estamos haciendo nosotros, esa teoría se cae por sí sola. Es cierto que nosotros venimos evolucionando porque el primer hombre que hubo sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, que lo hizo Dios con sus propias manos, tiene mayores habilidades y conocimientos al hombre que está hoy aquí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hace, hace unos 200 años, ¿ustedes creen que existía la viruela? Sí. ¿Pero ustedes creen que hace 400 años existía la viruela? También. La viruela es un virus que está en la naturaleza desde, ¿qué? Desde siempre. Pero hace 200 años se inventó la vacuna de la viruela. Ya la viruela ya no es un peligro para la humanidad. ¿Por qué? Porque se ha llegado a erradicar o a controlar. Entonces, el hombre que hace 200 años le daba viruela es posiblemente que iba a morir, a no ser de que su cuerpo desarrollara anticuerpos que le ayudaran a protegerse sobre estas enfermedades y muchas más. Lo mismo como el SIDA. El SIDA ha matado a millones de personas alrededor del mundo, pero hay un grupo de personas que el SIDA no les hace ni pío, no les hace nada, ni son transmisores y tampoco son víctimas de ello. Su cuerpo mata el virus, no le produce nada, pero al otro porcentaje, como quien dice, el 95% que se pueden contagiar de este virus, lo más seguro es que morirán. Entonces el hombre de hace 20 millones de años que fue creado o hace 5 millones, vaya usted a saber, este hombre no tenía la misma característica que tenemos nosotros hoy. Como por ejemplo la dentadura de un hombre de hace muchos años, una dentadura más robustas, unas muelas cordales que ahora nos salen a nosotros casi solamente para molestar. ¿Por qué? Porque la evolución va creciendo en la manera como nosotros vamos desarrollando nuestro intelecto y conocimiento. Ahora, hablar de la iglesia igual. La iglesia ha ido desarrollando de tal manera que no es la iglesia que ustedes conocen hoy, a la misma iglesia de ayer. Recuerden que Cristo funda una iglesia y esta iglesia la funda en los apóstoles y pone a Pedro a la cabeza como el líder de la iglesia. ¿Cómo así? Ya veremos y ustedes dirán si hay razón o no hay razón. Bien, vamos a leer de la Santa Biblia latinoamericana, la Biblia católica que tiene 73 libros. Vamos a leer del capítulo 16 y del versículo 15 en adelante. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Repito este versículo porque para nosotros los cristianos católicos se convierte en un versículo poderoso, una roca tremenda donde nuestro Señor Jesucristo nos da el alimento de hoy, vivo y para siempre. Lo que dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Me gustaría leerles nuevamente este versículo con una condición. La condición es que le pongamos atención. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en los cielos quedará desatado en la tierra. ¿Por qué le entrega llaves? ¿Por qué le da ese poder? ¿Por qué no llama a todos los 12 discípulos, sino que solo a Pedro? Y de hecho no le dice Pedro, sino que le dice: Simón, hijo de Jonás, y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de Pedro, Cristo edifica su iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que era el Mesías. ¿Qué le dijo? No le digan a nadie que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque tenía miedo, o porque lo iban a hacer algo, o por esto o lo otro. No, ya saben que no es así, porque hacia el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando llegaron unos extranjeros a buscarlo, dice el Señor, dice el evangelista, sabiendo Jesús que ya llegaba la hora. Entonces, sabiendo Jesús que ya llegaba la hora, pero no nos vamos a ir allí, sino que vamos a reforzar esta autoridad que le da nuestro Señor Jesucristo a Pedro, a donde con quien funda su iglesia, que de momento Dios no le dice: hazte unas 4 paredes, ponle un techo, llévate una batería y una guitarra y ponte a cantar ahí, el que llegue lo bautizas y le dices esto y esto y lo otro. No, para nada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que ha de venir, tú eres el Santo de Israel. Todo eso le quiso decir a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dice esto, todo esto es lo que lee. ¿Por qué? Porque la confesión de Pedro no se lo ha revelado hombre alguno. Por eso dice: carne, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ti te daré las llaves de mi reino. Vamos a buscarlo aquí, donde le entrega las llaves en el versículo 19. Vamos a ver aquí, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates quedará desatado. Las llaves es un signo de autoridad. Si yo le doy las llaves de nuestro carro, de nuestro vehículo, a mi hijo, y le digo: hijo, aquí están las llaves, si usted quiere hacer mandados en él, venir, traerlo, aquí están las llaves. No es que se lo estoy regalando, sino que le estoy dando autoridad sobre el manejo del carro. Pues lo mismo pasa con la iglesia. El Señor funda una iglesia en todos los apóstoles, pero le da la autoridad al apóstol Pedro, el liderazgo inicial y total. Por eso es que le dice: todo lo que ates quedará atado, y todo lo que desates quedará desatado. Y esto no lo toma Jesús a la ligera. Todo esto no viene porque se lo inventó Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16 hasta el versículo 20. O si no, miremos de dónde hace contrapeso o equilibrio esta lectura. Chequemos. Ok, ¿de dónde viene esta palabra de Jesús que se las dice al apóstol Pedro? ¿De dónde las tomó? ¿Acaso Jesús no sabía de lo que era las escrituras en el Antiguo Testamento? Miremos cómo dice el Isaías capítulo 22. Vamos a leerlo del 19, aunque más bien es del 20 y 22. Pero tomemos el 19 porque dice: te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo.
Aquel día llamaré a mi servidor. Por esta frase de aquí, aquel día llamaré a mi servidor. No dice a mis servidores. ¿Por qué? Porque esto dice, aquel día llamaré a mi servidor. Esto es una profecía. Una profecía es algo que se anuncia que va a suceder en tiempo futuro. A mi servidor. A Eliaquín, hijo de Gelcías, le pasaré tu traje, le colgaré tu cinturón y le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. ¿No le parece a ustedes, mis queridos hermanos, que Jesús le está dando, en el caso de Eliaquín, hijo de Gelcía, se le está dando la autoridad del reino de David, de la casa de David? Pero ¿cuál es la promesa que le hace nuestro Señor a David? Que de su descendencia nacerá Jesús, y él gobernará todas las naciones en un gobierno sin mancha y todo perfecto, y le dará el poder. Aquí podemos decir Eliaquín, hijo de Gelcías, pues en el capítulo 16-18 del Evangelio de San Mateo, es Jesús el que le dice a, a Pedro, miren se me quitó. Pero bueno, si aquí cerquita estaba, entonces lo vamos a traer. Si es capítulo 16, fácil es buscarlo. 16, miren, capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Y empieza. Jesús le preguntó a ustedes, ¿y quién dice que soy yo? Te pregunta a ti, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que es para nosotros Jesucristo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí en versículo 19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues casi que es lo mismo, nada más que en el Antiguo Testamento no es por boca de Jesús como lo que es ahora en el Nuevo Testamento, que sí ya lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde Cristo funda una iglesia. La iglesia la funda en los discípulos y con el apóstol San Pedro a la cabeza de ellos. ¿Cómo podemos seguir conservando esto que da inicio a lo que es la iglesia de Cristo? Miremos, pongamos atención, miremos. Si les gusta el contenido, suscríbanse, den like, compártanlo también, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Esto es la iglesia. Y les aseguro, hermanos, que la fe va a trascender. Ahorita ustedes están jóvenes de 10, 15, 20, 30, 40 años, pero cuando sean adultos y mayores tendrán que responderle a sus hijos cuando le digan, papi, ¿y quién era Jesús? Pues de aquí, de este capítulo 16, del 18 al 20, Jesús es el Hijo de Dios, no era. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pues ese es Jesús. Entonces nosotros tendremos respuesta para ellos. Y entonces van a preguntar, ¿y quién es Dios? Ah, Dios Padre. Entonces nos vamos a ir al Génesis, pero ya ese es otro estudio. Y ahorita estamos viendo cómo Jesús fundó una iglesia, porque hay hermanos que dicen, Jesús no fundó ninguna iglesia, Jesús no es religión, Jesús es relación, Jesús no dijo esto, Jesús no dijo aquello.
pero la palabra de Dios dice lo contrario, dice todo lo contrario. Ahora miremos cómo refuerza esto de donde Jesús funda la iglesia y pone a nuestro querido Pedro como el primer padre de la iglesia. ¿Por qué el primer padre? Porque eso es lo que significa papa, padre. Vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, capítulo 16, versículo 27. Y nos hace el Señor una recomendación. Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. O sea que según nuestro comportamiento, si nosotros hemos sido buenos, muy buenos o excelentes, nos recompensará según nuestro comportamiento. Pero hay dos, quien ha sido regular y malo, pues su recompensa la tendrá. No estamos diciendo nosotros que el Señor les va a enviar al infierno o los va a enviar a donde quiera enviarlo, pero ya eso le toca a nuestro Señor Jesucristo. Él le recompensará a cada uno según su conducta. Así es que portémonos bien, amémonos los unos con los otros. Y como dice aquí en el versículo número 28, en verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. O sea, cuando Cristo resucitó, vino como Rey, venciendo a la muerte. Y muchos de los que estaban ahí lo vieron, como los discípulos de Emaús. Veremos en la siguiente lectura cómo el apóstol Pedro vuelve otra vez a tomar el protagonismo cuando Jesús mismo lo llama aparte y le dice, miremos. Mucha gente seguía a Jesucristo. ¿Por qué le seguía? Porque Jesucristo daba señales que venía del Padre. Y de hecho, Él viene del Padre. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 44, creo que si mal no recuerdo, 8, pero dice que Él se hacía llamar el Hijo de Dios y Él se cree Dios y no respetaba el sábado y por eso querían matarle. Jesucristo vino a toda la tierra y sembró la semilla en todos lados y había todas estas personas. Pero también estaba el mal y sembró semilla de cizaña. Todo él del otro extremo vino sembrando toda esa semilla que ustedes ven ahí en relación a lo que él había hecho, porque lo que quería era sembrar envidia, cizaña en todo el pueblo que Cristo venía a anunciarles el reino y a fundar la iglesia. Aquí donde vemos esta base, ya esta bases donde Cristo funda su iglesia y la funda en los discípulos apóstoles que él llamó. Pero aquí es donde el apóstol Pedro toma el protagonismo en el inicio de la fundación de esta iglesia. Veremos. Bien, mis queridos hermanos, de esta enseñanza de lo que es la iglesia de nuestro Señor, la iglesia primitiva, en ese momento no tiene nombre, Él solo funda la iglesia en la fe de Pedro y sus apóstoles y lo pone a la cabeza. Sobre ti edificaré mi iglesia, la roca. Pedro, de hecho le cambia el nombre, Pedro, él se llama Simón y le dice tú eres Cefas, o sea, piedra. Siguiendo esta enseñanza, nos vamos a ir en este viaje, un viaje largo desde el capítulo 16 que habíamos leído. Ahora nos vamos al capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Miren que Jesucristo ya había sido crucificado, muerto y sepultado, pero ya había resucitado y se les apareció a los discípulos. Los discípulos volvieron a sus faenas, a pescar.
habían estado pescando toda la noche y estaban en la barca haciendo sus faenas y Cristo estaba a la orilla de la playa. Como ellos estaban dentro del barco, no divisaban que era Jesús. Y lo quedó viendo a lo lejos el apóstol Juan, el apóstol amado. Él se hace llamar dentro del evangelio que él mismo escribe, el discípulo amado. Y dice a Pedro, ¿no es ese el Señor? ¿No es ese el Mesías? Veremos mejor, porque yo lo estoy parafraseando y para que no se haga tan largo el video, lo vamos a subrayar algunas de las versículos que más nos llaman la atención sobre este capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Miremos. San Juan, capítulo 21, versículo 4, y dice así. Al amanecer, Jesús estaba parado a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. ¿Verdad que les dije que no sabían? Saltamos al versículo 7. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro, es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada. Ya se imagina cómo estaba Pedro, ¿verdad? Sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca vamos a darle vuelta para no. Saltamos en este viaje al versículo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles quién era, pues sabían que era el Señor. Saltamos al 13. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿por qué a Simón? ¿Por qué a Simón Pedro? Y no es que estaban todos ahí, todos los discípulos andaban pescando, pero vino y le dijo a Simón Pedro, recuerden que no lo habían visto a Jesús de antes de la muerte de crucifixión, no lo habían visto hasta ahorita que Jesús se les apareció. Les comento un poquito, no es un chisme, pero ustedes ya lo saben, un chisme es algo que va a deteriorar la relación de una persona con la otra, eso es un chisme, pero parecerá que sí, pero no es para deteriorar. ¿Se acuerdan de que antes que Jesús lo apresaran en el huerto de Getsemaní, Pedro le había dicho, Señor, iré hasta la muerte contigo? Ay, Pedro, Pedro, mira que he orado tanto por ti, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y esa fue la última mirada que cruzó el apóstol Pedro con nuestro amado Jesucristo. Pero Jesús ya sabía, pues. Cuando ahora se le aparece a ellos, les hace de comer, les hizo unos pescados, dirá en el otro evangelio que cocinó unos pescados a la brasa y los comió con ellos. Cuando terminó de desayunar, o sea, aquí en el versículo 15 dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿A quién está preguntando? Miren la pregunta, miren, porque la están viendo. Si la escuchan, pues igual. Pero dice Simón Pedro, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Cuáles son estos? ¿Quiénes son estos? Les pregunto a ustedes porque aquí hay una pregunta. ¿Me amas más que estos? Recuerda que Pedro lo había negado 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y ahorita le está preguntando, ¿me amas? Uy, y si me hubiera preguntado a mí, Alcides, ¿me amas? Ajá, y pucha, si le digo que sí, yo lo negué no solo una vez ni 2, sino que 3 veces. ¿Con qué cara le voy a decir que lo amo? Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le está preguntando que si me ama, y él le responde que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Miren cómo va en concordancia la pregunta del versículo 15, ¿me amas más que estos? Porque a él lo llama aparte y le señala a los discípulos y les dice, ¿me amas más que estos? Pedro responde, sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son
el resto de los apóstoles, apaciéntalos. Ahí hay un liderazgo que se lo da nuestro Señor. ¿Cómo es posible que hayan algunos hermanos que nieguen este liderazgo que el Señor le está dando al apóstol Pedro? Ahora viene en el versículo 16. Le preguntó por segunda vez. Híjole, que el Señor me llame por segunda vez y me diga, porque no me cree la respuesta que le dije. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. La pregunta no es si me quieres, la pregunta es si me amas. Esto es la debilidad de Pedro después de pensar, ¿cómo es posible que yo le digo, sí, Señor, te amo? Y sabiendo que en mi corazón lo negué. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús porque no nos sale un trabajo, porque no nos ganamos la loto, porque no nos ganamos esto, porque la novia no me dijo que sí, yo que tanto la amo, o porque mi esposa no me quiere, o porque mi esposo ya no está, o porque se me murió mi hijo, o porque se me... Aquí, como dice, le preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Valladares, diría yo acá, por tercera vez que lo llamó aparte para hacerle un interrogatorio y las preguntas fueron las mismas, solo que Jesús le dijo en la primera, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir? Si miramos los corderos el día de hoy, quién es Pedro el día de hoy? El día de hoy Pedro es el Santo Papa que está sentado en la silla de la iglesia dirigiendo, sirviendo a la humanidad con el amor, apacentando todos los corderos. ¿Cuáles son los corderos? Todos los obispos de todas las naciones, los obispos. Y así los obispos tienen a cargo sus sacerdotes y curas, presbíteros y párrocos. Tienen a cargo a todos los laicos como yo. Yo soy laico de la iglesia y no puedo hacer cosas solo porque a mí se me antoje agarrar la Biblia e ir a predicar y hacer una capilla y hablar bonito y llevar un par de muchachas que canten lindo y llevar... No, no, no. Eso no es ser iglesia. Señor le dice por segunda vez, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, por primera vez le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice, apacienta mis ovejas. Ven, apacienta mis corderos. En el versículo número 10 y 15. En el versículo 16 dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Toda la grey, todos los que nos congregamos el domingo a recibir la Santa Comunión. Estas son las ovejas que debe pastorear nuestro querido Papa Francisco. Insistió por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan. En las 3 veces le dijo, hijo de Juan, hijo de Juan. Sí, insistió por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste y como no se iba a poner triste, esa era la tercera pregunta y lo último que había hecho Pedro era negarlo. No lo conozco, le juro que no lo conozco. Después hay un video también en mi canal donde se ve Pedro comprometido porque el amor de él lo hace seguir a Jesús. Todos los discípulos apóstoles se van cuando Cristo es apresado y que lo llevan al interrogatorio, pero Pedro lo seguía de largo y una de las sirvientes de Caifás lo reconoció y dice, tú eres uno de los que andaba con el Galileo, ¿verdad? Mentira, yo no lo conozco, juro que no lo conozco. Y en eso el gallo cantó. Pero ¿qué dice? Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Miren que le dice en la primera vez, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, contesta Pedro. Vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro responde, Señor, tú sabes que te quiero.
Pero por tercera vez Cristo ya baja un grado más para ponerse en sintonía con los sentimientos de Pedro, porque Pedro está quebrantado con esas preguntas. Y dice Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Miren cómo baja el grado, ¿va? Ya no le dice me amas, sino que le dice me quieres. Y Pedro responde. Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó. Qué respuesta más linda. Si así me preguntara Jesús, yo ya tengo la respuesta. Tú lo sabes todo, Señor. Sí, porque Él conoce el corazón de ustedes y saben cuáles son sus actos. Entonces, cuando le dice, Pedro me ama, Pedro le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No le vino a reclamar, ¿por qué me negaste entonces si me amas? ¿Por qué me dijiste esto si tanto que querías? Si antes me habías dicho que te irías a la muerte por mí, y ahora que te pregunto si me amas, lo único que te pongo es al mando de la iglesia que fundé en ti en el capítulo 16. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, las ovejas que apacienta el Papa Francisco son las ovejas de la iglesia de Cristo. Y si hay otra secta, podrán tener la Biblia, pero no podrán tener la doctrina. Podrán tener las cosas, pero no están viviendo en su plenitud la salvación. No es que no están salvos porque no somos nosotros los que estamos llamados a condenar o a absorber. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos da las pautas para nosotros llegar al Señor. Veremos, ya solo nos quedan un par de minutos para terminar este programa de hoy. Y nos dice el Señor, vamos a ver. Sí, miren hermanos, en este lindo bosquejo que hemos hecho, Cristo funda la iglesia en la persona de Pedro y le entrega las llaves. Estas llaves, y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le da a todos los apóstoles que aparecen aquí, los 12 apóstoles en el inicio de su iglesia. Cuando Cristo funda la iglesia y pone a Pedro a la cabeza, ¿para qué? Para que gobierne como el mejor servidor de todos. Y aquí comienza una historia de camino de salvación. Vamos a ampliar más esto. Vamos a ampliarlo. Y aquí es donde comienza la iglesia. Miren. Hacia el año 1000. Acá esto tiene que venir haciendo como por acá. Aquí. Hacia el año 1000. La iglesia tiene un cisma, que se separa la iglesia de Occidente de la iglesia de Oriente, y ya no están en comunión con el Papa Francisco, hacia el año 1050 por ahí. Y entonces dejan un camino aquí, ese camino estrecho se está uniendo con este otro camino, pero es un camino estrechito para seguir este camino hacia la salvación, un camino más largo, más largo. Lo mismo pasa aquí con hacia el año 1500, donde está el otro cisma de la iglesia. Aquí la iglesia está caminando, y como se acuerdan, ¿verdad?, que el enemigo había sembrado cizaña cuando el Señor Jesús había sembrado buena semilla en el campo, y una semilla cayó en tierra fértil, otra cayó en camino, otra en piedra, otra en cardos, y creció la cizaña con el trigo, y ahí está. Cada uno de estas es cizaña que le dijeron, miren, por aquí es el camino, sigamos aquí. Pero sabemos nosotros que hay muchos hermanos que están en este camino que no es por maldad, sino porque es lo que se les ha enseñado. No es por maldad. Y muchos hermanos ortodoxos que están por el otro camino también, un camino más, pero ambos se van a unir. Hay algunos que van a caer,
nuevamente al mundo. Cada uno de estos son tipos que han caído abatidos por el mundo, por las necesidades, pero más de alguno de ellos va a poder pasar. Y, y el camino derecho hacia la salvación es los mandamientos de la ley de Dios. Los otros son los sacramentos de la Santa Madre Iglesia y el otra base es la oración en ese camino para encontrarse con nuestro Señor Jesucristo que lo va a estar recibiendo. Estos son como más largo. Dice la palabra, la parábola del sembrador, muchas espigas darán el 100 por 1. Pues estas que están aquí son las que dieron el 100 por 1 y van derecho y están ya disfrutando de la gloria con Cristo. Miren, pero hay otros que darán el 30 por 1. Son estos que van caminando aquí, que su vida no fue al 100 por 1 sus espigas. Entonces igual, este es otro rumbo que van al llegar aquí. Otros que darán estos que están aquí son los que dieron el 70 por 1, el 60 por 1, el 60 por 1. Estos que están aquí son los que dieron el 70%. Miren, el 30 por 1, el 30. Y los que están acá, que algunos de ellos van a caminar hacia ese camino de la iglesia. Aquí hay los 3 estados de la iglesia. La iglesia peregrina, que somos todos nosotros, los seres vivientes. ¿A dónde te ubican ustedes? La cizaña que está creciendo por el mundo. Satanás con sus amigos nos tienen aquí, entrale. O si tu esposa no se va a dar cuenta. No, robátelo, mira, si ahí está, ¿quién se va a dar cuenta? Este le está diciendo al otro y el otro le está cucando. Mira, aquí hay otra muchacha que le está diciendo esto. Nada. Y aquí está Jesús observando su iglesia y el Espíritu Santo que desciende. Aquí están todos los que caminamos y que pensamos que estamos en el camino derecho hacia el Señor con la iglesia que fundó Cristo en el apóstol San Pedro. Y aquí están, sí, vamos a llegar al trono de gracia, pero nos va a costar más. Entre más sea alejado aquí, miren esto subiendo gradas, esto. Entonces aquí está la iglesia que camina y aquí está la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. La batería está terminando y le decimos a nuestro Señor Jesús así. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres grande y nos has dado un día maravilloso para pensar en ti y sentir tus pasos con nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar y nos fortalece en las debilidades y nos da gracia. Gracias, Padre. Gracias por el trabajo que nos prometiste, gracias por el trabajo que tenemos, gracias por nuestros padres que nos trajeron a este mundo, Señor. Algunos son padres ausentes, otros pues padres constantes, pero al final tú eres nuestro Padre. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos da la vida. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu alegría, de tu paz. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches. Si les gustó, denme su like. Si no les gustó, pues compártanselo a alguien que también se quieren vengar de ellos. Compártenselo, tal vez le agrade a ellos, pero sí. Bye bye, pórtense bien, que si se portan mal les va a caer la faja. Bye bye, hasta luego. Adiós.